Ya vimos la importancia que tiene el sistema de medición dentro de la variación total. Ahora necesitamos es entender, luego de haber obtenido toda la información, todos los datos, haber seleccionado las piezas, haber separado los inspectores para que hicieran las mediciones y tabular toda esta información, ¿cuáles son los indicadores y gráficos que salen de estos datos que debemos analizar que nos van a ayudar a mejorar el proceso? Lo primero entonces que debemos recordar es, recordemos que siempre la variabilidad total depende de dos factores. Al principio era solo uno, que era la variabilidad del proceso, que siempre la hay. Pero ahora el segundo factor es la variabilidad asociada al sistema de medición. ¿Cómo debería ser esa variabilidad asociada al sistema de medición? Debería ser muy pequeña comparada con la variabilidad total. Deberíamos tratar de eliminar casi que al 100%, aunque sabemos que no es posible, esa variabilidad asociada al sistema de medición. Aquí va entonces el primer indicador que se llama porcentaje de contribución. Es cuánto está aportando ese sistema de medición a la variabilidad total. ¿Listo? Ese porcentaje no debería ser superior al 2%. ¿Ok? Es decir, que el 98% como mínimo de la variabilidad debería ser aportada por ¿quién? Por el proceso, por la variación común de los procesos, la cual todos tienen, y que el sistema de medición debería tener un aporte supremamente pequeño. Primer indicador, porcentaje de contribución. Segundo indicador, lo que me mide es cuál es la precisión de ese instrumento, cuál es el error de medición, pero ahora lo que vamos a hacer es compararlo contra la tolerancia o las especificaciones del cliente. Ese indicador se llama el indicador P sobre T y debe ser menor o igual al 20%. Miren que es una comparación, porque en el numerador tenemos esa variabilidad o esa precisión del instrumento o esa variabilidad o error del sistema de medición, y en el denominador tenemos la tolerancia. Si de pronto ustedes se preguntan de dónde sale este 5.15 por la desviación del sistema de medición, esto lo que nos está diciendo es que está tomando en cuenta el 90 en una distribución normal, ese 5.15 veces la desviación significa el 90% de los datos. O sea que estamos haciendo una comparación de esa información que me puede dar el sistema de medición comparado con la tolerancia dada por el cliente. Obviamente debe ser mucho más pequeña esa precisión del instrumento comparada con el rango de tolerancia. Y como lo vemos ahí, debería ser entonces menor o igual al 20. Listo, para que lo tengamos muy presente, y vamos con el segundo indicador que ya está listo. Vamos con el tercero, el indicador P sobre TV. Básicamente, nos ayuda de cierta manera a medir un poco lo que vimos en el porcentaje de contribución, y es mirar la precisión del instrumento. Nuevamente es una comparación donde en el numerador tenemos la precisión del instrumento y en el denominador tenemos la variabilidad total. Este indicador no debería ser superior al 10% para que nuestro sistema de medición sea aceptable. Por último, pero no menos importante, tenemos algo que se llama el número de discriminación o categorías. Básicamente lo que me va a ayudar es a mirar si el instrumento que estoy utilizando, ¿cierto? El instrumento de medición es el apropiado y es capaz de diferenciar entre las piezas. Como pueden ver en este ejemplo, no es lo mismo medir el diámetro de una cabeza de un tornillo con una regla, un pie de rey o un micrómetro. Para la regla, ambos tornillos son iguales, pero para el micrómetro claramente hay una diferencia en el diámetro entre el tornillo del lado izquierdo y el tornillo del lado derecho. Esa capacidad de diferenciar del instrumento es lo que me da el número de categorías. Siempre este número de categorías debería ser superior a 4 para que tengamos un excelente sistema de medición. Aparte de estos 4 indicadores, debemos hacer también el análisis de unos gráficos. Vamos a mirar cuáles son esos gráficos. El primero de ellos son dos gráficos muy parecidos que los vimos en cartas de control, que sería el X barra R. Este X barra R básicamente lo que va es a monitorear, comparar cómo fueron las mediciones de los diferentes operadores, en este caso 3, y y con el promedio de sus mediciones. ¿Qué se debe esperar en este gráfico de medias? Lo que se debería esperar es que podamos ver
diferentes mediciones y de manera, digamos que algunos puntos por dentro y por fuera de los gráficos, no como en cartas de control que esperamos que todo está dentro, sino diferentes mediciones. ¿Por qué? Porque nosotros escogimos las piezas de una manera específica, buscando que cayeran algunos por fuera de las especificaciones, otros adentro y otros por debajo del límite inferior inclusive. Entonces deberíamos poder ver esa variabilidad en la escogencia de las piezas. Si ustedes se encuentran con un gráfico de medias donde todas las mediciones están muy cercanas o entre las líneas, significa que tenemos problemas con nuestro instrumento de medición, es decir, nuestro instrumento de medición no sería capaz de diferenciar entre esas piezas que escogimos, no de manera aleatoria, sino de manera muy específica. En el gráfico inferior, que es el de rangos, lo que estamos mirando es cuál es la diferencia entre las primeras, segundas y terceras mediciones de cada uno de los operadores. ¿Qué deberíamos esperar en este gráfico inferior de rangos? Deberíamos esperar que todas las mediciones fueran iguales, por ende, que el gráfico de rangos tendiera a cero. En la medida en que se aleje del cero, quiere decir que hay problemas en las mediciones entre la primera, segunda o tercera medición, si se hicieran tres, de cada operador. Es decir, que hay problemas de ¿qué? De repetibilidad. En el gráfico de rangos se ve claramente los problemas de repetibilidad. Tenemos por otro lado un gráfico que sobrepone las diferentes mediciones de cada una de las partes o de las piezas para cada uno de los operadores. Este gráfico es un gráfico de la interacción operador-parte. En este gráfico podemos ver si alguno de los operadores tuvo problemas con alguna pieza específica. Listo, y ahí es donde empezamos a ver si hay problemas en esa variabilidad o en esa fuente de variación que se llama interacción operador-parte. A partir de aquí, entonces, podríamos concluir que cuál es el gráfico ideal cuando estamos mirando de la interacción operador-parte. Que todas las líneas se sobrepongan una sobre otra sin que queden datos por fuera, casi que estén superpuestas todas las líneas, ¿ok? Un gráfico que nos va a ayudar a ver si claramente hay diferencia entre los operadores es este gráfico por operador. Esa línea roja que ven une los puntos promedios de las mediciones de los operadores. Este gráfico es ideal para chequear si hay problemas de reproducibilidad entre los operadores. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el operador 1 y el operador 3 tienen unas mediciones en promedio similares, pero el operador 2 tiene unas mediciones menores. Posiblemente haya que tomar alguna acción para que el promedio de mediciones de todos los operadores sea muy similar. Y tenemos entonces problemas, en este caso, de reproducibilidad. El gráfico ideal entonces sería una línea totalmente recta y paralela al eje X. Y por último, podemos ver el gráfico por partes, donde vemos todas las mediciones hechas por cada uno de los operadores de cada una de las partes o de las piezas. ¿Cómo debería ser el gráfico ideal? Que solamente se viera un punto y sobre ese punto estuvieran todas las mediciones. Aquí podemos ver claramente, por ejemplo, que en la pieza número 10 todos los operadores tuvieron problemas para medirlo. Es decir, ahí hay problemas no solamente de reproducibilidad, sino de repetibilidad, porque todos tomaron mediciones diferentes. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos ver cuáles son los indicadores y los gráficos dentro de sistemas de medición que nos van a ayudar a mejorar este esquema. Por favor, a los ejercicios que dejamos, apliquen estos indicadores, calcúlenlos, saquen los gráficos y analícenlos para que podamos entender cómo mejorar nuestro sistema de medición. Nos vemos en la próxima clase. Chao.